Continuemos. Entonces estábamos hablando en nuestra prédica de cosas buenas que pueden perder nuestra alma. Yo les estaba diciendo, amada iglesia, amigo que me estás escuchando, que en Mateo 6:25 nos dice, pero buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Por tanto, no os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástale a cada día sus propios problemas. También vemos aquí en Lucas capítulo 14, versículos del 16 al 24, dice también así. Entonces le dijo, un hombre hizo una gran cena y llamó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los llamados, venid, que ya está todo aparejado. Y comenzaron todos a excusarse. El primero le dijo, he comprado una hacienda y necesito salir a verla. Te ruego que me des por excusado. O sea que no podía ir a la reunión. Y el otro le dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas. Te ruego que me des que me disculpes. Y el otro le dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Y vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces enojado el padre de la familia le dijo a su siervo, ve presto, rápido por la plaza y las calles de la ciudad y mete acá los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron llamados gustarán de mi cena. ¿Qué nos está explicando aquí? ¿Qué nos dice aquí la palabra, amada iglesia? La palabra de Dios nos está hablando muy claramente. A veces nosotros, el Señor nos llama a su servicio. Y nosotros ponemos excusas para no poder trabajar en el ministerio del Señor, no ser parte de la obra, del cuerpo de Cristo. Simplemente queremos escuchar. Pero el Señor está viendo aquí. Él invita, Él te llama a la puerta. Él quiere que tú le abras tu corazón. Pero las diferentes situaciones que se nos presentan en la vida nos quitan esa comunión con nuestro Padre. Por eso en el 14, versículo 16 al 24 dice así, que muchos dijeron no pueden ir. Segundo punto, cosas buenas hechas con la intención. Usted puede hacer muchas cosas con buena intención, con un buen propósito, pero con una actitud equivocada. Discúlpeme. Algunos buscaban al Salvador por un beneficio material. Señor, por favor, mira, yo te necesito, bendíceme, dame y dame. Cuando vio pues la multitud que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron ellos en las navecillas y vinieron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Le respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que da vida eterna, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló el Padre, que es Dios. Discúlpeme. En Filipenses, capítulo 1, versículos del 15 al 18 dice, y algunos a la verdad predican a Cristo, por envidia y porfía,
mas algunos también por buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que soy puesto por la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, en todas maneras, o por pretexto, o por verdad, es anunciado Cristo. Y en esto me huelgo y aún me holgaré. Aquí el apóstol estaba diciendo que algunos irán a predicar a Cristo, a veces por sentirse, por profanar, por decir que pueden, que lo hacen, que tienen la verdad, que ellos son los que predican, pero muchos realmente van a predicar del Evangelio por amor a las almas, porque verdaderamente tienen el llamado de presentar a un Dios todopoderoso, a un Dios que ama a su creación, aborrece el pecado. Pero yo te digo en esta noche, si tú le abres tu corazón al Señor, si tú aún no has conocido, si tú no has experimentado el nuevo nacimiento, el gozo del Señor, yo te invito en esta noche. No te afanes, no vivas tu vida en los afanes de la vida, no corras por las corrientes, atrás de la corriente del mundo. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, dice el Señor. A menudo los famosos hacen grandes donativos para aparecer en los medios de comunicación. Sin embargo, los escándalos en que se ven envueltos así, como su baja calidad moral, los desmienten. Amada iglesia, si tú eres cristiano y has profesado su fe, que tu vida sea un testimonio cada día. No hagas las cosas por parecer que tú eres más bueno, porque solamente bueno es el Señor. No hagas las cosas porque te crees que tú lo puedes o porque no. Si haces las cosas verdaderamente, hazlo con plena convicción que tú necesitas al Señor. Y cuando tú des algo, que tu mano derecha no sepa lo que dio la mano izquierda. Como dice la palabra, que el que sea glorificado sea Jesucristo. Que vean cada persona, cuando tú hagas algo, vean el amor del Señor en ti reflejado. Dice Mateo, capítulo 6, 1, 2. Vamos a Mateo, capítulo 6, 1, 2. Cuidado de no practicar vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos por ellos. De otra manera, no tendráis recompensa de vuestro Padre, que está en los cielos. Por eso, cuando des limosnas, no toques trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas, en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Cuando dice aquí en el capítulo 1 se habla de justicia, este término abarca la actitud del creyente en cuanto a la limosna, o sea, tu ofrenda, a tu ayuda, porque no solamente es dar el dinero, sino dar tu tiempo. Cuando lo des, dalo con gozo. Que cuando hagas algo por un hermano, lo hagas con el deseo de servirle. Eso es lo que nos enseña la palabra. Los fariseos hacían todas estas cosas, amados, para recibir ¿qué? Reconocimientos de la gente. Que tu vida sea siempre, Señor, que yo mengüe y que tú te glorifiques. Que tú mengues y tú te glorifiques en mi vida. Eso es nuestro deseo. Hacemos cosas buenas, pero ¿con qué intención la hacemos? A eso se refiere este estudio. Continuemos. Nadie puede negar que lavarse las manos antes de comer es un acto de higiene. Algo bueno. Sin embargo, los fariseos lo habían convertido en algo tradicional y ritual. No hacer este ritual se consideraba algo malo. Vamos a leer Mateo
Marcos, perdón, capítulo 7, versículo del 1 al 9. Capítulo 7, Marcos, capítulo 7, del 1 al 9. Y dice la palabra así. Los fariseos y algunos de los escribas que habían venido a Jerusalén se reunieron alrededor de él y vieron que algunos de sus discípulos comían el pan con las manos inmundas, es decir, sin lavarse. Porque los fariseos y todos los judíos no comen a menos de que se laven las manos cuidadosamente, observando así la tradición de los ancianos. Y cuando vuelven a la plaza no comen a menos de que se laven. Y hay muchas otras cosas que han recibido para observarlas, como el lavamiento de los vasos, de los cántaros y de las vasijas de cobre. Entonces los fariseos y los escribas preguntaban, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen con las manos inmundas? Y él les dijo, bien profetizó Isaías que vosotros hipócritas, como está escrito, este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Mas en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Amada iglesia, que nosotros no caigamos en eso, en tradiciones, que nuestra relación con Dios sea genuina. Porque yo, hermanos, les digo en esta noche, nosotros ya no vivimos bajo tradiciones y bajo ley. Ya Jesucristo hace 2000 años atrás dijo consumado es, Él lo pagó por todo. Nosotros no tenemos que hacer nada. Nosotros tenemos la entrada directa hasta el trono de la gracia. Nosotros no tenemos que hacer esto ni lavarnos las manos. Él ya nos la limpió. Somos justificados. Somos redimidos. Nos cubrió con su sangre. Él perdonó todos nuestros pecados. Y por eso el Padre nos ve limpio, puro, resplandeciente, amada iglesia. Dice que Moisés oró a Dios de los ejércitos. La oración es algo muy bueno y piadoso, amada iglesia. Sin embargo, no era tiempo de oración, sino de acción, porque Faraón estaba a punto de darles alcance. Entonces Dios dijo a Moisés, en Éxodo capítulo 14, versículos del 15 al 16, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre la mar y divídela. Y entren los hijos de Israel por medio de la mar en seco. Muchas veces, hermano, nosotros, es como dice, como Moisés dijo, a Dios le dijo a Moisés, no es tiempo de orar. Tú tienes tiempo de orar. Pero hay tiempos también de que tú tienes que tomar acción y coger esa palabra y levantarte en el poder y la autoridad y derribar todo lo que viene en contra de ti. Por eso le dijo, di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara. Alza, di la palabra. Cuando estés en un problema, tú oras, pero tú tienes que tomar acción. Pero la acción con fe, con la certeza que esa palabra se va a hacer real en tu vida. Y dijo también a unos que confiaban de sí como justos y menospreciaban a los otros. Mire, hermano, Jesús le dijo también a unos que confiaban de sí como justos. Muchas veces nosotros somos la justicia de Dios, pero es a través de Cristo Jesús. Porque nosotros, por nosotros mismos, no somos justos. Y a veces caemos en que juzgamos y menospreciamos a los otros. Y le dijo así esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. El uno fariseo y el otro publicano. El fariseo en pies oraba consigo de esta manera. Dios, te doy gracias, que no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana
doy mis diezmos de todo lo que poseo. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que hería su pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Él reconocía que era un pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificada antes que el otro. Porque cualquiera que se ensalza será humillado, y el que se humilla será exaltado. Mi hermana, son porciones de la palabra que nos dan, que nos edifican, que nos enseñan que nuestro caminar cristiano no tiene que venir y ser acompañado de todas estas cosas, de ser jactanciosos, de creernos más que los demás. No, hermano. Todo lo que tenemos y todo lo que somos le pertenece al Señor. Nada es nuestro. Vamos más abajo, vamos al libro de Lucas, capítulo 11, 42. Dice: Mas ay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda la hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, dice la palabra. Esto es necesario hacer, porque sin amor nosotros, el amor dice que es el primero, después de todo es el amor. Si tú tienes amor, eres como eres un símbolo que suena, simplemente suena, pero en realidad no das el amor a otras personas. Tú tienes que ser compasivo, tú tienes que amar a tu prójimo, aunque ellos no conozcan y no hayan aceptado a Jesucristo, amar a tu prójimo. Que el amor de Cristo se refleje en ti. Entonces vino uno y le dijo, vámonos al libro de Mateo, capítulo 19, 16 y 23. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos, obedece la palabra, eso quiso decir. Le dijo: ¿cuáles? Le dijo. Y Jesús le dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Y Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dale a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven estas palabras, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos: de cierto os digo, que difícil entrará un rico en el reino de los cielos. Qué grande enseñanza. Qué grande enseñanza de nuestro Jesús, de nuestro Señor. Otro punto, que cuando nosotros hacemos cosas buenas que parecen buenas puede perder alma, cuando nosotros tiramos nuestras perlas a los puercos, dice la palabra. Cuando nosotros tiramos nuestra palabra, la palabra del Señor, a personas que se burlan. Dice que el Espíritu da testimonio del Espíritu, hermano. Nosotros no podemos callarnos, nosotros tenemos que ir por el mundo y predicar el Evangelio, pero nosotros, el Espíritu nos va a dar testimonio, nos va a llevar a toda verdad y a toda justicia y nos va a enseñar. Dice Proverbios capítulo 9, versículos 7, 8. El que corrige al escarnecedor, afrenta se acarrea. El que reprende al impío se trae mancha. No reprendas al escarnecedor, porque no te aborrezca. Corrija al sabio y te amará. Mire lo que dice Proverbios 9:7. Corrige al sabio y te amará.
Y vamos al libro de Hechos, capítulos 22, 17 y 18. Y aconteció vuelta a Jerusalén, que orando en el templo fui arrebatado fuera de mí. Y le vi que me decía, date prisa y sal prestamente fuera de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio de mí. Mira, hermano, usted cuando va a un lugar y usted quiere hablar la palabra del Señor, el Señor le va a dar testimonio y le va a poner a usted el deseo de hablar, el deseo de orar por una persona. No lo haga por emoción, no lo haga porque usted quiere dar lo mejor, pero no, primeramente busca el reino de Dios y su justicia. Cuando usted vaya a un lugar, diga, Señor, enséñame, dame el regalo, que hoy día yo pueda ser canal de bendición, que pueda hablar a otros de ti. Pero pídale al Espíritu Santo que le revele y Él le va a revelar. Cuando también nosotros hacemos cosas buenas que no nos corresponden hacer a nosotros. A veces hay momentos en que simplemente lo que nos corresponde es orar. Y que otros hagan lo que tienen que hacer. Porque cuando nosotros hacemos las cosas buenas que no nos corresponden, eso se llama una palabra, usurpación. Parecería un castigo exagerado para una buena intención, amados. Nuestro Señor había especificado ya cómo debía ser transportada el arca. Y cuando hacemos algo bueno que no nos corresponde, no es contado por malo, pero no es lo que el Señor quiere. Vamos a leer 2 de Samuel, capítulo 6, del 6 al 8. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaron. Y el furor del Señor, de Dios, se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeraria, y cayó muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido al Señor, por haber herido Dios a Usa, y fue llamado aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Mire, hermano, si a usted el Señor le ha llamado a ser intercesor, interceda. Si a usted el Señor lo ha llamado, tiene un llamado a ser maestro, sea maestro. Cada uno de nosotros tiene un propósito y un llamado. Ore, pídale al Señor revelación, que le revele cuál es su llamado. Pero no trate de ser como este varón, como Usa, que porque los bueyes tropezaron metió la mano. No. Ore. Ore, que eso es lo que el Señor desea, que nosotros busquemos su dirección. Vamos a leer 2 de Crónicas, capítulo 26, del 16 al 20. Y dice la palabra así. Mas cuando fue fortificado, su corazón se enalteció hasta corromperse, porque se rebeló contra el Señor Dios, entrando en el templo de Dios para quemar sahumerios en el altar del perfume. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Dios, de los valientes, y pusieron contra el rey Usías, y dirigiéndole, no a ti, oh Usías, el quemar perfume a Dios, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlos. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Dios. ¿Qué nos está diciendo aquí la palabra? Dios te pone a ti y te pone a ti en la congregación o donde quiera que te ponga, con un propósito, con un llamado. Cumple tu llamado. En la iglesia hay pastor, está tu pastor. Apoya a tu pastor. En la iglesia hay los hermanos que de alabanza. Ora por los hermanos de alabanza. Hay en la iglesia los hermanos que son los diáconos. Ora por los hermanos, que los hermanos diáconos hagan eso. Hay hermanos que nos ayudan en el ministerio, nos ayudan en lo que es el sonido. Ora por los hermanos. O
O sea, pídele al Señor que te revele cuál es tu llamado, para que tú estés cumpliendo la voluntad de tu Padre, de nuestro Padre Celestial. En 1 de Timoteo, capítulo 11, 12 dice, la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito que a la mujer enseñar ni tomar autoridad sobre el hombre, sino estar en silencio. Estamos hablando aquí en 1 Timoteo, en la palabra del Antiguo Testamento, ¿verdad? Donde en ese tiempo, pues las mujeres tenían que guardar silencio. Pero yo les digo en esta noche que en Cristo Jesús, la misma autoridad espiritual la tienes tú, mujer, como la tiene el varón. Lo más importante es que tú seas obediente, le creas a Dios y le creas a su palabra. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dijo la palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispado sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo guiará la iglesia de Cristo? Es necesario, dice aquí la palabra, hermano, que estemos, ¿qué le dice? Que no, la persona, el obispo, o sea, el pastor, dice que sea como tiene que ser, que no sea codicioso, no sea pendenciero, no tenga ganancias deshonestas, sino que sea amable, apacible, que no sea avaro, que gobierne bien su casa, que tenga también buen testimonio fuera para que no caiga en desacrédito. Mi hermano, no solamente estoy hablando esta noche a los pastores, ministros, estoy hablando a cada hermano en Cristo. Nosotros somos discípulos de Cristo. Nosotros no podemos andar por la vida como los que viven en el mundo. Nosotros tenemos que andar en humildad y en santidad. Hay cosas buenas también que parecen buenas, pero pueden ser tropiezos para otros. No hagamos cosas buenas que parezcan malos. Lo que yo le decía en 1 Corintios capítulo 10, 23, 24. Todo me es lícito, mas no todo me conviene. Todo me es lícito, mas no todo nos edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Hay cosas buenas hechas fuera del tiempo. Tenemos que aprender a esperar en los tiempos de Dios. Tenemos que primeramente, como dice el salmista, buscar primero, como dice el salmista, dice, pacientemente, calladamente esperé al Señor. Tenemos que aprender a esperar al Señor. Vámonos al libro de Hebreos, capítulo 12, del 16 al 17. Dice así, cosas buenas hechas fuera de tiempo. Que ninguno sea fornicario o profano como Esaú, que por una vianda vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después deseando heredar la bendición, fue reprobado. Y en Lucas capítulo 16, 27 al 29 dice, ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, ¿por qué no vengan ellos también a este lugar de tormento? Cuando hacemos cosas buenas, estando en pecado, el Señor no se agrada de nosotros, amado. O sea, cuando caemos en la tentación y seguimos en la misma tentación, tenemos que arrepentirnos. Porque tú y yo ya nuestros pecados fueron perdonados, pero podemos caer en la tentación. Dios mismo había ordenado estas festividades y sacrificios para que no se pero no se agradaba de ellos porque le ofrendaban
la ofrenda era en pecado. Dice Marcos capítulo 11, 25 al 26. Y cuando estuvieres orando, perdonáis. Si tienes algo contra un hermano, para que vuestro Padre que está en los cielos os perdone también a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonamos, porque vosotros no perdonéis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos los perdonará. Proverbios 28:9 dice, el que aparta su oído para no oír la ley, o sea, la palabra, su oración también es abominable. En conclusión puedo decir, vivimos en un mundo en el que lo incorrecto es correcto. En un mundo que vive en la oscuridad total. Nosotros, tú y yo, seamos luz donde quiera que vayamos. Seamos conscientes, amada iglesia, de la enorme responsabilidad que tenemos como servidores de Cristo. Pidámosles a Dios la fuerza y la sabiduría necesaria para poder cumplir con tan importante mandamiento. Cuidémonos de nuestras acciones, que nuestras acciones reflejen siempre el bien con los que no son creyentes, con los nuevos creyentes y aún con los creyentes, amados. Y no olvidemos que tenemos completa libertad de nuestras acciones. Pero de igual manera, tenemos una responsabilidad del efecto bueno o malo que éste pueda tener en la vida de quienes nos rodean, en la vida de nuestros familiares, en la vida de nuestros hermanos en Cristo. Que vivamos conforme a la palabra, que vivamos teniendo una relación con el Señor, que cada día le pidamos al Espíritu Santo que nos ayude, que menguemos y que Dios se glorifique en nuestra vida. Gracias, amada iglesia, gracias, hermano, que me estás escuchando, por permitir llevarte esta palabra. Espero que este mensaje del día de hoy se haya edificado tu vida. Me disculpan por el principio que se cortó la transmisión, pero tuve problemas con el internet, pero no importa, hermano. Nosotros estamos aquí y lo continué, y yo espero que lo que hayan escuchado se quede en su corazón y que pueda esa palabra edifique su vida como le edifica mi vida. Gracias y paz, que tengan una excelente noche. Les amo y acuérdese, si usted no tiene iglesia aquí en la ciudad de Hialeah, puede reunirse con nosotros a nuestra iglesia Centro Educativo CDO Miami. Estamos localizados en el 1234 del West y la 31 calle, en la ciudad de Hialeah, Florida 33012. Nuestros servicios son los días domingos de 11:30 de la mañana a 2 de la tarde. Y nos puede localizar, nos puede llamar al 786-306-4196. Gracias y paz a su vida y que descanse. Bendiciones.